palabra muy poderosa. Amén. Pongan ahí los de Elá, así como suena, sin H. Los de Elá, que significa el valle del vigilante. Ese es el título, ¿sí? ¿Se están copiando? Los de Elá, así como suena. E-L-A. El valle del vigilante. Amén. ¿Copiaron? Amén. Quiero que leamos 1 Samuel, capítulo 17, y 19 en adelante. Primera de Samuel 17, 19. Amén. Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana. ¿De qué se levantó? Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y luego al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¿Cómo estaban los ejércitos? Frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, ¿cómo se llamaba? El filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué habló? O sea que él estaba diciendo esto anteriormente, ¿sí o no? Pero les digo algo, David lo estaba escuchando. Díganle que estaba a su lado, David lo estaba escuchando. Ya les explico por qué. Dice, mientras él hablaba con ellos, ven aquí, que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat. El filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de la presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. ¿Para provocar a quién? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y encimará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ay Dios, ¿sí están entendiendo? ¿Quién es ese circunciso? Dice aquí David. Y el pueblo le respondió en la misma palabra diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo de la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, pon palabra en mi boca, Señor.
para traer tu presencia a la tierra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta hora. Bendigo a cada persona que está en este lugar, Señor. Guarda su vida, Señor. Dale espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, para que pueda entender tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Amén. ¿Cómo era el título? No. Lorena. ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? Se me acaba de pasar. ¿Ah? El valle del vigilante. El valle del vigilante. Amén. Entonces estamos aquí hablando acerca de David. Dice que en Belá se encontraba el ejército filisteo y el ejército israelí. Amén. Y estaban frente a frente. Si usted está con el enemigo enfrente, usted se queda dormido. No se queda dormido. Por eso que se llama el valle del vigilante. Amén. Porque estaba un ejército contrario y el ejército israelita. Estaban de frente, el que se quedaba dormido podría morir. ¿Me entiendes? Entonces ahí tenían que estar vigilantes constantemente. Cuando David va al ejército israelita, dice que había un gigante, ¿sí o no?, que se llamaba Goliat, y decía siempre las mismas palabras, irritando y provocando al pueblo de Israel. ¿Amén? ¿Sí decía o no? Pero aquí fue diferente porque lo escuchó David. Porque cuando lo escuchaban las personas contrarias, no pasaba nada, porque ellos tenían miedo al gigante, a lo que él estaba diciendo. Pero cuando David oyó, fue diferente, porque David sabía que por él peleaba Dios de Israel. Él no dijo, yo voy a ir contra el gigante, él no dijo eso. ¿Qué dijo David? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a provocar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios vivo? Amén. Él en ningún momento dijo, él me está provocando a mí, dijo, está provocando al Dios vivo, el Dios de Israel. Amén. Amén. Entonces cuando David dijo eso, él sabía que por él estaba peleando el gigante mayor que el gigante que estaba ahí en ese lugar. Por eso David sabía que él tenía que pelear contra ese gigante. Amén. Entonces, cuando una persona que tiene a Dios escucha algo, es diferente, actúa diferente. Había un ejército ahí que estaba escuchando siempre la misma palabra de Goliat, provocando al pueblo de Israel, y no pasaba nada. Pero cuando David oyó, fue diferente. Quizás muchas personas cuando escuchan un problema no saben qué hacer, pero cuando un hijo de Dios escucha un problema, él sabe que Dios pelea por él. Amén. Aquí, porque David escuchó, fue diferente. Porque el gigante siempre salía en la mañana y decía lo mismo. Pero aquí cometió un error, que estaba David presente. Dígale que acaso uno de David estaba presente. Tú eres ese David que va a acabar con el filisteo. Como que no está creyendo. Amén. Entonces, lo que digan allá afuera, el problema que se te presente, es depende de la persona que lo oiga. Porque cuando David lo escucha, él va a buscar la solución del problema. Amén. ¿Y qué pasó? No solamente lo escuchó, sino que también se apoderó de los beneficios que iban a pasar. Porque él preguntó qué pasa si alguien vence a ese gigante, porque él sabía que no iba a vencer. ¿Sí o no? Él dijo, ¿qué pasa si una persona vence a ese gigante? Y él le dijo, bueno, el reino va a enriquecer, y le explicaron lo que iba a hacer. Y él preguntó varias veces y asesoró bien para poder ir al rey. Pero, ¿qué se le apareció antes de ir al rey? Se le apareció un hermano que se molestó. ¿Sí o no? El hermano de la casa aquí tú, que seguro viene a ver la pelea. Anda tú de las ovejas que dejaste allá en el desierto, le digo. Amén. Siempre cuando tú te vas a
sacrificios. Amén. Y nadie lo quería hacer. A David se molestó porque él estaba insultando al Dios vivo de Israel. Tú tienes que tener celo por Dios. Cuando alguien venga en contra de Dios, tú tienes que levantarte. ¿Sí o no? ¿Por qué se levantó David? Porque él se estaba burlando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando se estén burlando de la iglesia, de los ministerios, tú tienes que levantarte como David en estos tiempos. Tú tienes que levantarte como David en estos tiempos para pelear. Porque Dios te va a entregar la victoria. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, lo que David hizo después, él dice que agarró 5 piedras, ¿sí o no? Muchas personas piensan que él agarró 5 piedras porque, por si acaso. No agarra 5 piedras porque si falló una, la otra se roba. Él agarró 5 piedras por un significado profético, porque él sabía que la primera piedra él lo iba a matar. ¿Me entiende? ¿Por qué? Pregunte. ¿Por qué? Porque ese era el don que él tenía desde pequeño. Esa era el arma que él usaba, que Dios le entregó desde pequeño. Cuando usted tiene un conocimiento, ¿sí o no? Por ejemplo, yo, si a mí me van a traer un corte para yo cortar pelo, a mí no me tienen que decir, aquí se pasa la 0 la 1, no, ya yo sé lo que voy a hacer, porque yo tengo ese don. Y yo lo puedo hacer, lo puedo ejecutar. Lo mismo pasaba con David. David sabía usar la onda. ¿Sí o no? Entonces, los cinco planes que le agarró representan los 5 ministerios. ¿Sí o no? El número 5 en el hebreo, si usted no lo sabía, en el hebreo los números representan letras. No somos como aquí los venezolanos que ponen el 5 es un número, no. En Israel el 5 tiene un significado de una letra que significa Hey. Y usted se le puede dar el significado en una mano con 5 dedos. Una mano con 5 dedos, eso representa los 5 ministerios, ¿amén? Pero entonces David tenía un don. David sabía usar ese don. Y en los 5 ministerios son regalos de Dios para el pueblo de la iglesia. Los 5 ministerios son los dones que Dios estableció para la iglesia para poder combatir, ¿sí o no? Cuando la iglesia tiene los 5 ministerios, es una iglesia que está completa, ¿sí o no? Porque si no hay profeta, ¿cómo la iglesia va a saber cuando hay ataques? ¿Ah? Si no está el apóstol, si no está el evangelista, si no está el pastor, si no está el maestro, si no está el evangelista, ¿quién va a traer las almas? Si no está el maestro, ¿quién va a enseñar? ¿Quién va a enseñar la visión, la misión? ¿Ah? Hacen falta los 5 ministerios. Pero mírenme, díganme algo. ¿Hacen falta o no los 5 ministerios? Sí. Entonces nuestra iglesia, vamos a leer Efesios 4:11. ¿Qué lo pueden leer? ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Para la qué? Para la edificación. Para la edificación, para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para madurar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, movidos de un lado a otro, por las olas y arrastrados, por todos los vientos de doctrina. Amén. Para eso están los 5 ministerios en la iglesia, para edificar, para levantar, para que nosotros maduremos, para que tengamos carácter de Cristo, para que cuando venga un problema no nos pueda mover. Para eso están los 5 ministerios. Para eso está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, para edificar al pueblo de Dios, para levantar un ejército, para que pueda ir a la guerra a batallar. Nosotros tenemos los 5 ministerios en esta casa. En esta casa está la mano de Dios, el poder, la autoridad, el carácter. Nosotros somos movidos por los 5 ministerios. Cuando los 5 ministerios están, Dios puede reposar en la iglesia, Dios puede manifestarse en la iglesia, porque es muy importante esto. Amén. La importancia de los 5 ministerios, porque siempre van a haber gigantes que se quieren oponer, pero con los 5 ministerios tú vas a usar uno para cada ocasión. Amén. David usó una sola piedra, pero él agarró 5 piedras. Pero David sabía que la primera piedra él iba a vencer al gigante. Pero esto era algo profético. Amén. Nosotros nos movemos por lo profético. Amén. Cuando Dios da sueño, cuando Dios da una visión, es porque Dios quiere hacer algo en la casa, es porque Dios quiere hacer algo en la familia. Amén. Por eso es que cuando Satanás quiere atacarte, él te muestra el sueño, él te advierte. ¿O no les ha pasado? ¿Lo he enseñado? ¿Lo he enseñado? ¿Ah? ¿Sí o no? Escúchame, Dios pelea por ti. Y Dios te lo va a hacer demostrar. Mi mamá nunca ha dormido conmigo en el cuarto. Y un día se quedó dormida en mi cuarto. Y en la mañana, al día siguiente, él me dice, Ender, ¿con quién estabas peleando tú anoche, pues? Y yo le digo, ¿por qué? Yo no sé, tú te paraste y diste 3 golpes así. Y después te metiste acá a dormir. Después yo le digo así, eso que Dios estaba peleando por mí para no despertarme, le dije yo. ¿Me entiendes? Y Dios hizo que mi mamá viera eso para que yo me diera cuenta que Él pelea por ti. Él pelea por mí. No, eso no es casualidad. Es Dios que pelea tu batalla. Es Dios que te da la victoria, hermano. Esa gente tenía espada. Esa gente tenía cómo pelear. Pero tenían miedo a un gigante. Pero cuando David oyó, mira lo que está haciendo, cuando David oyó, las cosas fueron diferentes, dígale. Cuando tú oyes, las cosas son diferentes. La misma capacidad de entendimiento que tú tienes no la tienen los demás. Porque tú sabes que Dios pelea por ti. Porque tú sabes que Dios pelea tus batallas. Dios mío. Nosotros tenemos disponibles los 5 ministerios, ¿sí? Los 5 ministerios van a fortalecernos. Cuando nosotros somos nuevos creyentes, cuando estamos empezando en la iglesia, estos 5 ministerios se tienen que encargar de formar y de levantar un ejército.
¿Y cómo lo vamos a levantar? Haciéndonos miembros de su cuerpo, viniendo a la iglesia, sí, y edificándonos. Porque si no nos edificamos, ¿cómo levantamos a alguien? ¿Sí o no? Quiero que lean Ezequiel 33:7. ¿Alguien que lo lea? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Es la importancia de esto. ¿Cuál es el título? ¿El valle de qué? Un vigilante es un centinela. ¿Sí o no? Ahí dice: y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca. ¿De qué? Y le advertirás de mi parte. ¿Sí o no? El trabajo del centinela, del que vigila, es oír la palabra de Dios y advertir. ¿Usted cree que vigilar solamente venir de noche y amanecer? No. Vigilar es escuchar, estar atento al oído, a la palabra de Dios. Escuchen. Vigilar es eso. Eso es un vigilante. Un vigilante es el que Dios le habla primero para él poder advertir. No te están entendiendo. Ustedes son unos centinelas. No. Ustedes son unos centinelas. Ustedes son unos profetas de Dios. Dios tiene que advertirle a ustedes lo que va a pasar primero, para que ustedes adviertan al pueblo, para que ustedes adviertan a su familia. ¿Qué hace el centinela? El centinela siempre está despierto escuchando la voz de Dios. El que vigila siempre escucha la voz de Dios. Está atento a su palabra para advertir. Eso lo hace un centinela, un vigilante. El vigilante, el centinela, dice, según Israel, según la Biblia, el centinela es el que se encargaba de una torre y él no podía dejar que el enemigo pasara. Ese era el trabajo del centinela. El centinela, cuando alguien venía a atacar, él advertía. Por eso habían centinelas cuidando, porque él estaba atento de un ataque. Cuando el ataque venía, ya él había advertido. Cuando alguien se acercaba, ya el pueblo sabía que había alguien que quería atacar.
está pasando es para que la iglesia lo esté hablando. ¿O no? ¿Por qué se quedan callados? Yo le digo, ¿quién profetiza más? Los Simpsons. De verdad, se los digo. La gente le cree más a los Simpsons porque todo lo que dicen pasa. El COVID, todo eso pasó. ¿O no? Y entonces hay un profeta que va a venir terremoto, pero si eso no está escrito, ¿por qué no lo dijo antes que viniera el COVID? ¿Por qué no lo profetizó? Porque no tenemos los oídos prestos por la voz de Dios. No estamos siendo vigilantes. Tenemos que levantarlo como centinelas para que algo, antes de que algo venga, ya nosotros podamos advertir. ¿Sí o no? ¿Qué dice más? Ahí dice, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, ¿qué dice? Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Ay, ay, ay. ¿Qué dice ahí? Si Dios te advierte, para que tú adviertas, si tú no lo haces, ciertamente el impío va a morir por su pecado, pero Él va a demandar esa sangre a ti. Ciertamente Él va a morir, pero esa sangre va a caer sobre ti. Entonces es mejor que nos levantemos y advirtamos de lo que está pasando en el pecado. ¿Sí o no? Advirtamos de que Cristo viene. ¿Sí o no? ¿Qué estaba haciendo Ezequiel? ¿Qué quería Dios que hiciera Ezequiel? Que predicara acerca de la gracia, ¿sí o no? Acerca de la gracia. Porque él le dijo a Ezequiel, si yo te muestro, para que tú adviertas, tú no, porque ¿qué pasaba? Que muchas personas no querían hablar. Porque yo les digo a Israel, era terca. Israel mató a los profetas. Dice la Biblia que ellos mataron a sus propios profetas. Incluso a Jesucristo, el profeta mayor, lo querían matar y lo mataron. Él se entregó. Pero de igual manera ellos lo querían matar, ¿sí o no? Pero Dios estaba advirtiendo a Ezequiel. Ezequiel, yo te levanto como centinela. Mira el que está a su lado. Tú eres un centinela. Advierte. Advierte, dile. Escuche, dice, yo te puse como centinela de la casa de Israel. Dice así. Dile que yo te puse como centinela del ministro de fuego. Yo te puse como centinela de vida productiva, del portal, de vida capitular. Te puse para advertir. Te traigo a este lugar para despertar tus oídos, dice el Señor. Para despertar tus oídos espirituales, te traigo a este lugar. Para que escuches la voz de Dios. Lo que Dios está diciendo. Entonces le decimos al Señor, porque tú no nos sabes. Y cuando Dios te llama a orar, te quedas dormido. Dice el Señor, ¿cómo te hago? El Señor diga, ¿cómo te hago? Si me quedaste dormido. ¿Sí o no? Porque Dios quiere una palabra. Dios tiene una palabra para ti. Pero quiere que tú la busques en el secreto. Busca su palabra en el secreto. Lo que Dios puede revelarte a ti. Él está esperando que tú entres en el aposento este para revelarte. ¿Usted cómo que me está creyendo? ¿Sí o no? ¿Por qué tiene que hablar de hambre? ¿Por qué pueden oír la voz de Dios? Escuchen.
Cuando Samuel empezó a escuchar la voz de Dios, él no sabía que era Dios. ¿O sí sabía? No sabía. Él se tuvo que dirigir al sacerdote porque pensaba que era el sacerdote que lo estaba llamando. Imagínense, era Samuel. Y no sabía escuchar la voz de Dios. Y él nació y lo trajeron de niño al altar, ¿me entiendes? Y no sabía escuchar la voz de Dios. Y él servía de día y de noche, porque la palabra dice que él servía y no lo veía sirviendo. Por eso él habló. Pero él no sabía escuchar la voz de Dios. Tuvo que alguien decirle, ese es Dios. Cuando él te hable de nuevo, dile que viene aquí. Y dígale reveló, le advirtió lo que estaba pasando y lo que iba a suceder. ¿Sí o no? Dios le dijo lo que iba a pasar con el sacerdote, con sus hijos, lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que ninguna de sus palabras cayó en la tierra. Todo lo que dijo se cumplió. ¿Sí o no? Pero ¿por qué se cumplía todo lo que él decía? Porque él escuchaba la voz de Dios y era advertida. Muchas veces Dios nos advierte, pero nosotros no decimos nada. Porque a mí me ha pasado. No se lo voy a decir que no, yo siempre hablo lo que Dios me dice. No, empezando, muchas veces yo me callé. Un día yo tuve un sueño donde llegaban a la esquina de mi pueblo y disparaban. Y yo no le quise decir a los muchachos. Y al día siguiente pasó. Y casi alguien moría en ese lugar. Y desde ese día yo dije, Señor, lo que tú me digas yo lo voy a decir. Porque si alguien de ellos moría, me iba a pasar lo que está advertido ahí. ¿Sí o no? Ese sangre iba a correr por mí. Pero gracias a Dios no sucedió nada. Pero Dios me advirtió el sueño. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Como centinelas, como vigilantes. Lo que Dios está preparando para este lugar. Lo que Dios está preparando para tu vida. Lo que Dios está preparando para tu ministerio. Tenemos que escucharlo también. Los vigilantes tienen que estar atentos para advertir. ¿Sí o no? Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, la sangre de Cristo va a ser en vano. ¿Sí o no? Antes, eso corría por Ezequiel, pero ahora todos los pecados de la humanidad corren por la sangre de Cristo. Si Cristo me salvó a ti, me salvó a mí, ¿cómo nosotros no vamos a predicar su palabra? ¿Me entiendes? Yo sé que era peor. Yo sé que era miedo, da miedo predicar. La primera vez que a mí me tocó predicar en un grupo, yo estaba temblando. Te digo la verdad, cuando me paré, yo tenía miedo escénico de hablar de las personas que estaban ahí, porque yo no conocía a ninguno. Pero Dios me dio la valentía para poder pararme y predicar. ¿Sí o no? Porque esa palabra es la que trae el entendimiento. Nosotros, yo aprendí cuando yo empecé a predicar. Recuerdo yo que mi pastor, cada vez que lo invitaban a un lugar, de la nada yo levantaba y decía, él era una palabra. Y yo no traía nada, y yo no traía nada, decía yo. Y yo me tenía que parar ahí a predicar. Y yo no una palabra. Después que hice yo dije no, cada vez que me inviten, yo voy a preparar una obra. Pero
yo sentía que no era la palabra para ese momento. Hasta que yo aprendí a oír la voz de Dios. Y ahora cuando a mí me pasa, y me dicen, mira, dando palabra aquí, yo puedo pararme en neutro y Dios me puede revelar y me puede dar una palabra que el pueblo necesita. ¿Sí o no? Por eso Dios te está preparando en esta hora. Dios te está preparando para escuchar su voz. Dios te está preparando para que tú vayas allá afuera y traigas los milagros a la tierra y traigas las sanidades a la tierra. Dios te está formando como centinela, como vigilante. Porque antes creíamos que vigilar era solamente adorar a Dios y esperar hasta las 7 de la mañana. Y ahora Dios nos cambió todo. Vigilar es estar atento a la voz de Dios para ver que Dios trae. Amén. ¿Qué pasó aquí con Ezequiel? Dios le recordó, ¿sí o no? Le dijo, mira, yo creo que te despierta porque esto es lo que está pasando. Dios te va a usar a ti para advertir, hermano. Dios te va a usar para advertir. Pero es necesario que te formes. Es necesario que pases por las escuelas para que tú tengas tu casa de paz y tú puedas manifestar el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántas centinelas hay aquí? ¿Cuántas centinelas hay? Mira, un centinela es un embajador. No creo. No creyeron. Lo voy a decir otra vez. Un centinela es un embajador. Un centinela es un gobernador. Un centinela, cuando llega a un lugar, lo que está en el alrededor tiene que sujetarse al centinela. No, ¿cómo que no? No, quiero autoridad. Quiero autoridad, no. El centinela, cuando llega a un lugar, lleva el gobierno de Dios con él. Le va a autoridad a ese entonces. Cuando el centinela llega a un lugar, el reino de los cielos se acerca al lugar. No hay demonio que pueda detener la palabra que trae el centinela. ¿Por qué? Porque ese centinela ya en la noche oró para que Dios la advirtiera. Y cuando él va al territorio, él lo va a conquistar. Cuando el centinela va a un lugar, ya él sabe lo que va a suceder. Ya él sabe que una mujer se va a sanar. Ya él sabe que va a haber un milagro. ¿Por qué? Porque no le cumplió en la noche. El centinela ya sabe lo que va a suceder. Cuando usted escucha la voz de Dios y usted va a un lugar, ya usted sabe lo que va a pasar. Yo no sé si usted le ha pasado eso. Pero cuando usted sabe escuchar la voz de Dios y sabe que Dios también habla bendiciones, cuando usted va a visitar un lugar, ya usted sabe lo que va a pasar en el mundo espiritual. Como que ven esta centinela aquí. ¿Sí o no? Porque cuando Dios te advierte, quizás no te diga en sueños ni en visiones, pero cuando tú vas en el camino te va a decir, hay una mujer así, cuidado por ella. Hay alguien que está aquí haciendo cosas ocultas, brujería. Dios te va a advertir como centinela. Por eso nos tenemos que levantar en este lugar como centinelas de Dios, como vigilantes de Dios. ¿Usted cree que usted va a ir a un territorio allá que no va a esperar? El pueblo de Israel sabía que enfrente de ellos estaban los filisteos. Y ellos no podían dormir, tenían que estar despiertos. Porque si no se podía meter el ejército contra ellos y los podían matar.
El valle del vigilante. El valle del vigilante. Dígale que está sonando el valle del vigilante. Donde ellos estaban atentos. Donde ellos estaban en guardia. Esperando que el ejército militar entrara. Pero ¿por qué el ejército militar no entraba? ¿Por qué? Porque no estaban vigilando. ¿Sí o no? Sí. Acá el peligro no era mucho. ¿O sí? El peligro no era mucho. No, parece que ellos tampoco se podían entrar. Porque el pueblo de Israel también estaba vigilando. Pendientes, si ellos se metían. Pero ellos tenían una estrategia. ¿Cuál era la estrategia, Goliat? Goliat era la estrategia de ellos. Porque cada vez que salía Goliat a insultar al pueblo de Israel, ellos tenían miedo. Decía que tenían pánico, le tenían miedo a enfrentarse. Y era el que presionaba hasta que llegó la vida. Hasta que llegó la vida. Hasta que llegó la vida, díganlo. Los otros lugares van a tener pánico hasta que llegue un ministro del fuego. Pero van a decir, no, a mí no me dejan dormir, pero vas a llegar tú a ese lugar. Tú vas a llegar como centinela. Tú no le vas a tener miedo al gigante. Tú vas a decir que eres incircunciso, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Amén. Tú vas a ir con las centinelas a desenmascarar, a desarraigar la joda del diablo. ¿Quién te va a enviar a ti? ¿Cuántos quieren ser enviados? Entonces pueden escuchar la voz de Dios para que Él pueda enviar tu lugar a guerrear. Con centinelas, Dios lo va a hacer. Yo estoy esperando que tú te levantes. Yo estoy esperando que tú te pares en la brecha para Él poder hablarte, para Él poder mostrarte los secretos de que tú oculto, para que tú lo puedas desarraigar, para que tú pelees la batalla. ¿Quién lo va a hacer? Tú lo vas a hacer. Porque Dios pone la autoridad sobre ti. Dios pone el gobierno sobre ti. Tú vas a poder hablar abiertamente con autoridad, sin miedo, porque ya Dios te habló. Aprende a escuchar la voz de Dios, para que cuando Él te hable tú puedas soltar una palabra profética. Para que cuando Él te hable tú puedas dar una palabra de ciencia. Para que cuando Él te hable tú puedas hacer un milagro, una sanidad a través de Él. Para eso lo vamos a levantar en la derecha. Por eso vamos a hacer un vigilante. Para que cuando tú vas a algún lugar sucedan cosas sobrenaturales. Eso es un vigilante. Eso es un centinela. El centinela guarda la torre. El centinela se para en la brecha. Guarda la torre de cualquier ataque. Si no hay algo que está mal, que se está acercando, él advierte al pueblo. Aquí vamos a llevar los centinelas. Somos un ejército. Somos un ejército. ¿Sí o no? Somos un ejército que Dios levantó en este lugar. Todo lo que hemos hecho proféticamente está sucediendo algo en el mundo natural. Todo lo que la iglesia ha hecho en este lugar está sucediendo en el mundo natural. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir en esta tierra. Porque tú eres un centinela y Dios ya te agendó.
¿Sí o no? Todos queremos que Dios nos use, pero por la gloria de su nombre, para poder extender el reino sobre la tierra. Escuchen, estaba viendo por Facebook un señor que se hizo viral porque él adivinaba el apellido de la gente. Y yo me molesté porque lo hicieron viral. Porque de verdad, la gente presta más atención a las cosas del mundo. ¿Sí o no? Pero si un cristiano se graba y empieza a dar palabra de ciencia, dicen que es muy venido. Pero algunos sí lo aplauden. Entonces, nosotros, como tenemos los 5 ministerios, sabemos que existe el ministerio profético, que es el ministerio que revela lo que está oculto, lo que está en el secreto. ¿Sí o no? Yo creo que aquí se va a levantar gente con el don de ciencia, con el don de profecía, con el don de milagros, de sanidades, como centinela de Dios. El centinela es el que vence los obstáculos. El centinela, los obstáculos no lo detienen, porque ya el Dios le advirtió. ¿Usted cree que David no sabía que iba a vencer el gigante antes de pelear con él? Sí sabía. David, mire, David estaba tan seguro de que él iba a vencer al gigante que empezó a preguntar acerca del premio. Él estaba tan seguro que él decía, ¿cuál es el premio por derrotarlo a él? Que él le va a ganar si pelea. Imagínense cómo estaba David, de seguro, que él decía, que me van a dar. Y le preguntó varias veces, porque él sabía que lo iba a derrotar. Él sabía. Como tú sabes lo que vas a hacer, tú preguntas por el premio. Como tú sabes que vas a ganar, tú dices, ¿dónde está lo que yo me voy a ganar? Él ya sabía. Incluso le estaban poniendo el uniforme. Y como él no le quedaba, dijo, no, yo voy así, tranquilo. Es como una espada, no, yo voy con mi honra. Yo voy con el don que Dios me dio. Yo voy con el ministerio que Dios me entregó. Escúchame, porque antes de la fundación del mundo, Dios te entregó el ministerio. Dios te entregó un don. Y con ese don, con ese ministerio, tú estás seguro de que la batalla que se te ponga enfrente tú la vas a ganar. Ni que te pongan espada, ni que te pongan una escopeta. Con el don que Dios te entregó, con el ministerio que Dios te entregó, con eso tú vas a alcanzar la victoria. A David le querían dar dones que él no tenía, ministerio que él no tenía. No, yo tengo mi don, yo tengo el ministerio. Yo no necesito nada de eso. Yo necesito lo que Dios me dio, lo que Dios me entregó. La gente está menospreciando el ministerio. No menospreciando el ministerio, porque los ministerios son importantes, los 5 ministerios son importantes para la iglesia. Dice que para la edificación de los santos. Ustedes son los santos de la iglesia. Los 5 ministerios los fortalecen. Los 5 ministerios los levantan.
cuando están fluyendo los 5 ministerios, hay poder en el pueblo de Dios. Hay autoridad. ¿Qué vamos a hacer? Vigilar. Buscar la presencia de Dios. Amén. Dios está advirtiendo hoy. Escuchen su voz. Escuchen la voz de Dios. Lo que Él trae para ustedes. Para que ustedes puedan advertir. ¿Sí o no? El vigilante advierte de los peligros. El vigilante testifica la verdad. ¿Sí o no? Nosotros tenemos que advertir, tenemos que ser prudentes también al escuchar a otras personas. No sé si usted sabía que hubo un pastor que dijo que Dios le habló que Jesucristo venía. Y él metió a la iglesia 7 y metió a la iglesia en ayuno hasta que Jesucristo viniera. Imagínense eso. Porque él le dijo que en no sé cuántos días él iba a venir. Y que dice la palabra de Dios. Y Jesucristo sabe. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Dios Jesús? Jesús mismo dijo, yo no sé, ni los ángeles saben, solamente el Padre. Y entonces tú me que eso, entonces. Él es no. Por eso que tenemos que saber, oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios también te trae fe. Porque viene la fe. Por el oír la palabra de Dios activa la fe en ti. Cuando tú oyes a Dios y Dios te dice, esta mujer se va a sanar del corazón, la fe se activa en ti y ocurre el milagro. ¿Sí o no? Cuando Dios te habla y te dice, esa mujer tiene una pierna más corta, la fe que está en ti se activa y esa pierna crece. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando la voz de Dios y tú estás seguro de que fue Él que te habló. Cuando tú estás seguro de que Él te habló, algo va a suceder en el lugar. ¿Por qué? Porque tú sabes que es Dios que te habló. Hay una pregunta, ¿cómo sabes tú cuando Dios te habla? Yo no sé, pero yo sé que Él fue. Porque tú sabes que Él fue el que te habló. Y cuando tú dices la palabra que Él te habló, algo sucede en la atmósfera. Algo pasa. No es profetizar por profetizar. No es hablar por hablar. Es hablar porque Dios te habló. Muchas personas dicen, Dios me dijo esto, no le dijo nada. Solamente para quedar bien delante de las personas. Prefieren quedar mal delante de Dios. ¿Me entienden? Por eso, nosotros tenemos que saber y escuchar la voz de Dios para que cuando Él te hable, tú puedas tener la autoridad de decir, Dios me habló y me dijo esto. Y cuando tú le hablas a la persona y dice, sí pasó, sí pasó, sí fue así. ¿Me entienden? Porque fue Dios que te habló. Dios va a activar algo en ti en esta tarde. Dios va a activar algo en esta tarde. Yo siento. Yo siento que algo se activa dentro de ti. Yo siento que algo profundo se activa. Yo siento el poder de Dios en esta hora. Siento profetizar. Siento profetizar el pueblo de Dios. Algo va a ocurrir en esta semana. En la atmósfera, en la espiritual. Algo se activa ahora. Cuando un profeta hablaba, la gente se escuchaba.
Hay gente aquí que no lo va a usar en milagros. Hay gente aquí que se activa la sanidad en su vida. Dios mío. Hay gente que va a llegar a lugares y van a ocurrir liberaciones. Tiene algo poderoso. Oh, Dios mío. Cuando tú eres un sentimiento, la voz de Dios fluye a través de ti. La gente, aunque no sea cristiana, cree lo que tú dices con tu boca. Cuando tú hablas, la gente te escucha atentamente, porque sabe que Dios habla a través de ti. Es tan lindo como Dios te usa. ¿Usted cree que usted es cualquier persona? No. Ministros de fuego no son cualquier persona. Ministros de fuego son gente de autoridad. Son gente que mueve la presencia de Dios. Cuando cualquiera de ustedes llega a un lugar, algo sucede. Eso no es normal. Eso no es normal, mi hermano. Si fuera normal hacer un milagro, todo el mundo lo hiciera. Pero Dios usa tus manos. Si fuera normal, manifestaciones de los demonios, cualquiera lo hiciera. Pero Dios te usa a ti nada más. Porque en ti está Dios. Porque tú escuchas la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, se activan los dones dentro de ti. Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, se activa el ministerio que está dentro de ti. Cuando tú escuchas la voz de Dios, se activa el mundo espiritual. Siendo el poder de Dios. Gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios, gracias. Oh Padre, gracias. Shama para la shore. Unash para la shore. Allah shika para la shore. Unash para la shore, para la shore. Yuri para la shore. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Sienta que algo se rompió en el mundo espiritual. Sienta que algo se rompió. En los próximos minutos habrá una presencia muy fuerte sobre ustedes. Siento algo en la atmósfera. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga.
Oh, estoy formando centinelas, dice el Señor. Gente que va a escuchar mi voz. Hoy levanto centinelas, gente que va a escuchar mi voz. Gente que va a oír mi voz y va a advertir, dice el Señor. Oh,
Nada
Cristo.